Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Galo Morales y andamos de nuevo por aquí. Si eres nuevo en el canal, pues bienvenido a mi canal. Y hoy vamos a hablar, pues como ya vieron en el título del video, vamos a hablar de algo muy importante como es el cuidado del motor. Así es amigos, mucha gente tiene unos hábitos que pues sin darse cuenta están dañando su motor. Vamos a empezar rápidamente con el número 1 y esto es algo que mucha gente no sabe. Podría parecer como muy obvio o muy lógico echarle agua al radiador. No debemos de echarle agua pura al radiador, señores, porque el radiador lleva una mezcla de agua y anticongelante. Si el nivel de refrigerante de tu vehículo ya está bajo, lo que tienes que hacer es rellenarlo con una mezcla que ya viene lista en la refaccionaria de 50 y 50%. Y con esa mezcla ustedes van a rellenar el nivel de anticongelante de su vehículo. Si ustedes agregan un poco de agua, es posible que no pase nada, pero si ustedes cada vez que van a llenar el nivel de anticongelante de su vehículo le echan agua y luego otra vez agua y agua, pues van a ir reduciendo esa mezcla y entonces esa mezcla va a empezar a oxidar por dentro todas las partes del motor. Y una de las principales partes que se echan a perder es la bomba de agua. Por eso a veces sacan ustedes una bomba de agua toda picada porque pues no le estuvieron echando la mezcla adecuada de anticongelante. Y aparte de la bomba, pues muchas partes internas del vehículo se empiezan a oxidar y a picar. Entonces no agreguen agua, señores, agreguen mezcla de agua con anticongelante. Y vamos rápidamente al siguiente mal hábito que tiene la gente de no calentar suficientemente bien su motor en la mañana, señores. Eso es algo que daña el motor y mucha gente va a decir, no, los autos nuevos ya no ocupan calentarse. Claro que sí ocupan calentarse, señores. Los vehículos están diseñados para trabajar a cierta temperatura. Los ingenieros calibran todas las piezas del motor internas, ya sea las válvulas, los pistones, todo está calibrado para que trabaje a cierta temperatura. Cuando el motor todavía no alcanza la temperatura adecuada, pues no está calibrado todo para que funcione correctamente. Algunos motores nuevos, algunos vehículos nuevos, ya te sale un mensaje ahí que dice no acelere su vehículo fuerte hasta que pasen 10 minutos porque podría dañar piezas internas del motor. Eso pasa con algunos vehículos de alto rendimiento que te prevén de que no vayas a pegarle todo, meterle toda la pata al vehículo antes de que alcance su temperatura ideal. Aparte de que dañan el motor, también van a dañar su transmisión. Si ustedes no se esperan a que se caliente bien la transmisión de su vehículo, las piezas internas podrían dañarse. La transmisión tiene muchas valvulitas, muchos empaquitos muy delgaditos que necesitan llegar a cierta temperatura para tener la elasticidad correcta. Si ustedes agarran la transmisión fría y le meten la pata, aumentan mucho la presión dentro de la transmisión, van a reventar esos hules y la transmisión se va a dañar. Con un empaquito que revienten de la transmisión, ya con eso tienen para que la transmisión deje de funcionar, amigos. Así que calienten bien su vehículo en la mañana, no les dé flojera, espérense de perdida unos 3-4 minutos a que agarren una temperatura más o menos y ya después salen sin acelerar fuerte, despacito, y ya que pasen unos 10 minutos el carro ya agarró su temperatura correcta, entonces ya le pueden pisar la pata machine. Y bueno, pues vámonos rápidamente al siguiente punto, que es el aceite del vehículo, señores. Cuando ustedes van a cambiarle el aceite a su vehículo, tiene que ser el que especifica el fabricante. Muchas veces la gente no encuentra el aceite correcto. Les estoy hablando de la numeración de los grados del aceite. Este es 10W30. A veces la gente dice, ay, pues está más barato el 530 o está más barato el 4050. No pasa nada, échale. Señores, los vehículos nuevos ya están calibrados, no están calibrados milimétricamente, están calibrados a nanómetros. Esto quiere decir que la calibración interna de los motores es muy precisa. Entonces, si ustedes cambian los grados del aceite, pueden dañar severamente su motor. Ya me ha tocado, ya hemos visto que cuando la gente le cambia la numeración del aceite al vehículo, le cambiaron el aceite en la mañana y agarraron carretera y a las 2-3 horas, ¡pum!, el motor se descompone, se amarra porque no se pudo lubricar perfectamente, señores. Si no quieren echar a perder el motor de su vehículo, póngale el aceite de la numeración correcta. Ni un número más, ni un número menos. Es muy importante esta numeración, señores. No la cambien, aunque esté más barato el aceite, no la cambien. Y bueno amigos, pues antes de proseguir, si te está gustando el video, te sugiero te suscribas al canal. De esa manera pues me ayudas bastante. Si tú le das un like a este video, pues YouTube se da cuenta que es un video que le agrada a la gente y lo promociona con más personas y tengo manera de crecer
más rápidamente. Muchas gracias por ese like, muchas gracias por suscribirte y pues continuamos con el video. Y bueno, señores, pues vamos al siguiente punto, que es un mal hábito que tiene mucha gente de manejar rápido. Posiblemente no vayas a arruinar tu motor, pero sí te lo vas a acabar más rápido. Al cabo de 2-3 años manejando tu auto así ferozmente, saliendo, arrancando rápido de los altos y frenando, vas a sentir que tu motor ya no se desempeña de la misma manera. ¿Por qué? Porque has metido mucho estrés en el motor. Cada vez que tú aceleras fuerte, metes mucho estrés en las piezas y hay más desgaste en todas las piezas internas del motor. Aparte de que el vehículo tiene desgaste interno en el motor, también desgastas balatas, llantas, rótulas y toda la suspensión del vehículo al frenar y acelerar. Por eso no se recomienda que le den ese uso tan brusco a su vehículo, porque se van a acabar, van a reducir mucho la vida del motor. Así que manejen suave, salgan suave, frenen suave y verán cómo alargan la vida de su motor. Y bueno, pues ahora vamos a ver el siguiente punto, que también es otro mal hábito que tiene la gente, sobre todo las mujeres. Me ha tocado verlas, lo siento chicas, pero es cierto, yo las he visto. Pues piensan que es normal agarrar baches, agarrar topes y tras, pum, 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 pum. Darle, pues no se siente nada, mi carro está nuevo y mira, está bien perrón la suspensión. Le paso machine por los topes y no se siente. Pero internamente el vehículo está sufriendo. Cuando ustedes pasan por baches, por topes, por terreno que está muy accidentado, también pueden dañar los soportes del motor. Los soportes del motor son unas piezas que llevan una especie como de colchones en el motor para que el motor pues no pegue directamente en el chasis y no se esté golpeteando. Esos soportes, con todo ese movimiento, con todos esos golpes que ustedes van haciendo, van dañando esos soportes. Y en algunos vehículos, sobre todo los asiáticos, los soportes del motor son caros, y aparte de caros, para ponerlos a veces te cobran el doble de lo que cuestan los soportes. Así que pues también, si ven un bache, si ven un tope, aunque su auto no se sienta por dentro, frenen, sáquenle la vuelta, no abusen del carro, señoritas, ¿ok? Y en el siguiente punto vamos a hablar de la gasolina del vehículo. Acostúmbrense a traer arriba de medio tanque siempre de gasolina en su vehículo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes traen el nivel de gasolina muy bajo, la bomba hace un esfuerzo más grande para poder sacar esa gasolina y llevarla hasta el vehículo. Cuando ustedes frenan y aceleran y traen el nivel de gasolina muy bajo, pues adentro del tanque la gasolina está muy bajita y en ocasiones la bomba no agarra gasolina y empieza a hacer pues un esfuerzo más grande. Y aparte, cuando la bomba no está llena de gasolina, pues se calienta más, porque la gasolina también hace una especie de enfriamiento a la gasolina, y si no hay suficiente gasolina, pues la bomba está trabajando más caliente y aparte está haciendo un esfuerzo más grande. Y tener ese hábito de traer siempre la gasolina abajo, pues va a ocasionar que la vida de la bomba de su auto pues sea más corta y tengan que cambiar la bomba de gasolina más pronto de lo que deberían de haberla cambiado. Así que traten todo el tiempo de traer arriba de medio tanque de gasolina, y así pues van a ayudar a la bomba que trabaje más eficientemente. Ok, el siguiente punto se trata de no ignorar la luz del check engine. Muchas veces se prende la luz del check engine y pues como no falla el motor, pues no pasa nada, y ahí andamos con la luz prendida. Y muchas veces es algo muy sencillo, a veces es un sensor que te podría costar a lo mejor unos 200, 300 pesos cambiarlo, y muchas veces es muy sencillo cambiarlos porque en la refaccionaria te revisan el check engine. Tú puedes ir, por ejemplo, no es un comercial ni nada, pero puedes ir al AutoZone y te checan el check engine y te dicen, ¿sabes qué? Es el sensor de oxígeno. Y pues ya compras el sensor de oxígeno y lo pones y listo, y ya vas a apagar esa lucecita. No ignoren esa lucecita del check engine, vayan por favor a revisarla. Si es ya algo más complicado, pues ya después lo pueden llevar a un mecánico, pero muchas veces es algo sencillo de cambiar. Si tú ignoras esa lucecita y está fallando un sensor, podrías dañar otras cosas que después te va a salir más caro repararlas. Así que yo te recomiendo que si se prende esa lucecita del check engine, vayas lo más pronto posible a que te la revisen ahí al AutoZone, ponen la computadora y te van a decir, ¿sabes qué es esto y esto? Y podría ser algo muy sencillo y podrías evitar un daño más grande y por consecuencia pues un gasto también más grande. Y bueno, señores, el siguiente punto podrían ustedes decir, pues es muy obvio, es de sentido común, pero no se imaginan ustedes a la gente que se les pasa darle el mantenimiento adecuado al vehículo.
Y estoy hablando no solo del cambiarle el aceite, cambiarle las bujías, checar los filtros, darle la lubricación necesaria a todos los componentes de la suspensión, lubricar las rótulas y todo eso. Pero más que nada estamos hablando hoy del mantenimiento del motor, y en el motor pues hay que checar las bujías. Por lo regular se cambian cada 30,000 millas, se le cambian las bujías al motor. Si ustedes están usando un motor que ya trae las bujías ya muy desgastadas, van a estar usando el motor en un rendimiento muy bajo. Si ustedes ya traen las bujías muy dañadas de su vehículo, el rendimiento de su motor va a ser pésimo. Y aparte, cuando ustedes usan el motor así, empieza a haber más desgaste y tensión en el motor porque ya no está trabajando eficientemente. Entonces hay que darle su mantenimiento correcto, hay que checarle muy bien las bujías, hay que checar el filtro de aire y pues darle el mantenimiento correcto al vehículo. Por eso se recomienda siempre traer una agenda y hacerle los servicios necesarios al vehículo para alargar la vida del motor. Y bueno, señores, pues otro mal hábito que algunas personas tienen es de sobrecargar su vehículo. Y esto pasa más que nada en las camionetas. Muchas veces la gente carga su vehículo de más, le mete peso que el vehículo no puede, y pues dice, no, pues no pasa nada, esta es un foringón y aguanta la carrilla, no le pasa nada, para eso son las trocas. Pero si ustedes usan constantemente una sobrecarga en el vehículo, pues van a reducir la vida del motor, van a reducir la vida de la transmisión y van a reducir la vida de la suspensión del vehículo. Y pues obviamente que si ustedes quieren alargar la vida de su vehículo, pues yo les recomiendo que no sobrecarguen sus vehículos, chequen el límite siempre de carga, chequen cuánto es lo máximo que puede remolcar, cuánto es lo máximo que puede cargar la camioneta, para que no estén metiendo un estrés excesivo en el vehículo y que no vayan a reducir drásticamente pues la vida útil de su vehículo. Y bueno, amigos, pues vamos al último punto. Este punto afecta solamente a los vehículos que tienen turbo. Y si tú tienes un vehículo con turbo, pues tienes que tener ciertos cuidados extras que en un vehículo normal pues no tendrías que tomar en cuenta. ¿Y de qué estoy hablando? Si tú tienes un vehículo con turbo y estuviste esforzándolo mucho, estuviste acelerando fuerte, vienes del trabajo, venías deprisa y venías acelerando fuerte porque querías llegar rápido a tu casa, venías rebasando y todo el show, pues es muy probablemente que llegues a tu casa con el turbo bien caliente. No es recomendable que después de un esfuerzo fuerte del vehículo, después de que estuviste acelerando bastante tu vehículo, llegues y lo apagues inmediatamente. ¿Por qué? Porque el turbo va a estar bien caliente y los turbos llevan unos aceites internos que si tú lo apagas inmediatamente se van a quedar ahí hirviendo y podrían dañar componentes internos del turbo y de tu motor. Entonces lo más recomendable es que cuando llegues al lugar donde vas a dejar tu vehículo, te esperes unos minutos, unos 3, 4 minutos, 5 minutos a que se enfríe bien todo el sistema. Entonces ya lo apagas y de esa manera pues vas a alargar la vida del turbo y del motor de tu vehículo. Y bueno, señores, pues espero que les haya gustado el video, espero que hayan aprendido algo nuevo, de perdida una, dos cositas nuevas que hayan aprendido. Y bueno, amigos, pues nos vemos luego con otro video. Ahí nos vamos a estar guachando.